Hacer una breve pausa, pero luego regresamos con un tema bastante interesante y que nunca pasa de moda. Estamos hablando de la cirugía estética. No solamente las mujeres lo realizan, sino los hombres también. Incluso a veces quizás se podría decir que se les pasa la mano porque logran una transformación tan radical que muchas veces ya ni se les reconoce. Pero esto también tiene riesgos y a veces la gente pues no escatima en gastos para poder someterse a una cirugía estética. Vamos a hablar sobre ese tema con el doctor César Calderón Alfaro, cirujano plástico, que ya está con nosotros en los estudios. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy agradecido por la invitación. Regresamos con usted más adelante después de la pausa con este tema. Gracias. 11:20, continuamos con más información. Bueno, ha llamado mucho la atención la aparición de una fotografía donde se le ve a Diego Armando Maradona. Él tiene 54 años y él se ha sometido a una operación de cirugía estética. Los medios de comunicación argentinos han publicado esta foto, las primeras imágenes del Pelusa, tras pasar por el quirófano para hacerse un sorprendente lifting facial. Bueno, ahí está. El cambio de imagen del mito del fútbol argentino, que aparece en la primera foto después de la operación con su novia, Rocío Oliva. Ella tiene 20 años, pero también quien se ha sometido a un cambio radical es Uma Thurman. Ahí la vemos, ha sorprendido luego de que apareciera en el estreno de una miniserie donde ella participa. Ha captado mucho la atención este cambio radical. Bueno, había algunos que decían que era exceso de maquillaje, pero otros confirman que ha sido una cirugía cosmética. Bueno, hay cambios y cambios, hay algunos que se les pasa un poco la mano, se exceden, que a veces pues llegan a quedar prácticamente irreconocibles, como es el caso de Diego Armando Maradona, que ha llamado mucho la atención. Bueno, hay una fotografía nada más que circula sobre Diego Armando Maradona. Esperamos ver algún video o que dé alguna entrevista para hablar sobre este tema, y nosotros también vamos a hablar amplio y tendido sobre este tema, la cirugía cosmética. Lo estábamos diciendo antes de la pausa. Hay mucha gente que pone por encima la imagen física que la salud, no considerando los riesgos que puede ocasionar someterse a una cirugía cosmética. Es por eso que vamos a hablar con el doctor César Calderón Alfaro, él es cirujano plástico. ¿Cómo está nuevamente? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué riesgos puede ocasionar someterse a una cirugía cosmética? En este caso, en el caso de Diego Armando Maradona y Uma Thurman, por ejemplo, estamos hablando de una cirugía compleja que puede generar más riesgos. Bueno, la cirugía estética que se han realizado este tipo de artistas o gente conocida, son cirugías realmente que no llevan a mayores riesgos. El riesgo mayor es el riesgo quirúrgico de que de repente queden mal o algún tipo de deformidad que cambie. Es lo menos probable realmente, porque es una cirugía facial. En la circulación de la cara es tan grande que la actividad de las células sanguíneas no permiten que la infección sea fácil. Entonces, en lo que es cirugía facial no hay mayor riesgo. En cambio, en la cirugía de contorno corporal, como es la lipoescultura, la abdominoplastía, hay mayores riesgos porque hay mayor tiempo operatorio, la recuperación es más larga, hay mayor riesgo de infecciones. Pero estas cirugías que son faciales y que son mínimamente invasivas, muchas veces no amerita mayor riesgo de infección. Sin embargo, hay riesgos de deformidad facial si es que el paciente no conversa con el cirujano plástico y no concuerdan exactamente en qué es lo que realmente quieren, ¿no? Ahora, difícilmente, bueno, se dice de que no siempre vas a salir como tú quieres o como esperabas, ¿no? ¿Por qué sucede esto a veces? Porque a veces se someten a una cirugía teniendo, no sé, yo quiero quedar con la nariz de tal personaje o quiero estar así, y el cirujano te dice, espérate un ratito que el cirujano soy yo voy a ver cómo es que te perfilo la nariz, es de acuerdo al contorno de tu rostro, de acuerdo a la posición de tus ojos. ¿Cómo se podría definir eso? Cuando un cliente va, por ejemplo, a su consultorio a decirle, yo quiero hacer una rinoplastía, ¿qué es lo que le recomienda? En el caso particular de mi trabajo, yo lo primero que les aconsejo es que revisen las fotos de antes y después de mis pacientes, para que tengan una idea cómo es mi trabajo y tengan una idea qué tipo de narices generalmente realizo. Y tengo muchas fotos que pueden revisar los pacientes, y a la hora que el paciente me dice que necesita una nariz específica, yo les tengo que decir con toda honestidad hasta dónde puedo llegar. Claro. Y igual el paciente, la gran mayoría de pacientes entienden. Conversamos de tal manera que después de la cirugía estamos contentos los dos, ¿no? Tanto el cirujano como el paciente por su nueva nariz. Ahora, es importante que el paciente investigue la calidad profesional y, bueno, en dónde se va a atender, en las clínicas, porque últimamente vemos pues que es muy fácil acceder a una cirugía plástica y a veces se acercan por el tema económico, porque les resulta más barato, a estos consultorios clandestinos. Eso es bastante riesgoso también. Claro, es un tema bastante controversial. Siempre se está hablando en los medios sobre el intrusismo
y la realización de cirugías por personas que no son profesionales. Existen médicos incluso que no son cirujanos plásticos que realizan cirugías, no tienen la acreditación del caso para realizar ese tipo de procedimientos. Entonces, nosotros estamos en todo caso luchando a través de los medios, a través de nuestras sociedades, de tratar en todo lo posible e informar a los pacientes que deben informarse, investigar en el colegio médico si el cirujano es realmente un cirujano plástico, ¿no? Y no estar sometiéndose a cirugías en manos que son inexpertas y mucho menos en manos que no tienen la acreditación del caso para hacer este tipo de procedimientos. Ahora, antes se veía muy poco, es decir, el que se sometía a una cirugía estética tenía mucho dinero. Ahora vemos que jovencitas, adultos, mujeres, hombres se someten fácilmente a una cirugía plástica. ¿Es que esto está ahora al alcance de la mano? ¿Es que ahora el someterse a una intervención quirúrgica es barato o a qué responde? Bueno, responde realmente al crecimiento económico del país, ¿no? Independientemente de la desaceleración económica que ha habido, existe todavía un ingreso bastante alto por parte de las personas y pueden someterse y acceder a este tipo de cirugías. A pesar de que nuestro país está dentro del grupo de América Latina, con mayores cirugías, el costo de las cirugías tampoco no es tan cómoda comparado con otro tipo de países, pero sí es accesible a nuestra economía. Entonces, ha aumentado en forma aritmética la cantidad de cirugías que se están sometiendo a los pacientes actualmente, ¿no? Ahora, el costo también es relativo a cada tipo de intervención, también. Por supuesto, hay cirugías que son las cirugías de contorno corporal, generalmente son las más caras, y luego siguen las cirugías faciales, donde la invasividad es menor y el tiempo operatorio es mucho menor y obviamente es más cómoda y más barata, ¿no? Ahora, hemos visto, bueno, reportamos en las noticias también casi a diario, de que muchas personas se someten a estas cirugías por cambiar su apariencia física y ponen por encima de ello su apariencia o su autoestima y por debajo el tema de la salud. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente ve primero lo económico, me va a durar 7 días, ya estoy como quiero, y no considera mucho, quizás que su organismo no le permite poder someterse a estas cirugías o que puede ser riesgoso si es que quiere hacer varias cirugías el mismo día? ¿Qué tendría que considerar el paciente? Lo que tiene que considerar el paciente es la información. Actualmente nosotros tenemos bastante información sobre los riesgos que puedan ocurrir si se están sometiendo a algún tipo de cirugía. Entonces yo recomiendo en general a la población en general que se informe. Ahora es bien accesible a través del internet, a través de tantos libros, revistas que existen, de cuáles son los riesgos que puede someterse un paciente. Entonces si pueda finalmente decidir someterse o no al tipo de cirugía. Nosotros como cirujanos no obligamos al paciente a operarse, simplemente le damos las condiciones de seguridad y le proponemos algunas circunstancias o procedimientos quirúrgicos que resulten seguros para el paciente, con la seguridad del paciente. ¿Ha habido algún momento en que usted haya tenido que decirle a algún paciente, disculpe, pero usted no puede someterse a una cirugía porque le hemos hecho estos estudios y su organismo no podría realizarse alguna cirugía estética? ¿Ha habido casos? Es bien común, claro. Nosotros antes de realizar un procedimiento quirúrgico realizamos un screening en el cual descartamos enfermedades, descartamos anomalías que nos puedan traer complicaciones en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Por ejemplo, ha pasado que yo le pido un perfil de coagulación a un paciente y de repente el perfil de coagulación está demasiado elevado y está anormal. Definitivamente este paciente no es candidato para cirugías. Es pedido que le realicen un ritmo cardiológico, lo evalúa el cardiólogo y le encuentra arritmias o alguna anomalía cardíaca que pueda someterse a riesgo al paciente. Definitivamente ahí ya no es candidato para cirugía. Lo mandamos a que vea su salud con el cardiólogo, rectifique su estado de salud y luego posteriormente decida y piense de realizar la cirugía o no, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus recomendaciones también. Así que bueno, importante lo que acaba de decir el doctor Calderón, a tomar en cuenta antes de someterse a una cirugía. Es importante conversar con un profesional para que le recomiende si la debe o no hacer. Así que tomar muy en cuenta esta información. 11:29 minutos, amigos, lo dejamos ahora con